Buen día para todos. A continuación explicaré cómo resolver una ecuación diferencial homogénea para la materia de ecuaciones diferenciales. Mi nombre es Leonardo Monroy, soy de Bogotá y pertenezco al programa de Ingeniería de Sistemas. Mi número de grupo es el 100-412-3 y mi código es 79951814. Ahora entremos en materia. Bueno, iniciemos el ejercicio. La ecuación que nos dan es la siguiente. Tenemos A, que está dividido por diferencial de B, diferencial de A. Esto está igualado a B más raíz cuadrada de A al cuadrado menos B al cuadrado. Bueno, iniciando tenemos la ecuación, entonces para hacerlo un poco más fácil, entonces vamos a reemplazar lo que son variables A, vamos a tomarlas como si fuesen X, y lo que es B, vamos a tomarlo como una variable Y. Con esto, pues digamos, la ecuación quedaría de la siguiente manera. Tenemos x diferencial de y, esto es igual a, a y más raíz cuadrada de x al cuadrado menos y al cuadrado, todo esto por la diferencial de x. Entonces, lo primero que vamos a hacer es realizar, pues validamos la ecuación y tenemos que dejar esta ecuación de la forma m xy diferencial de x más n xy diferencial de y, esto igualado a 0. De esta manera, ya cuando tengamos la ecuación de esa forma, pues se igualará y validaremos si es homogénea. Entonces, la ecuación ya igualándola a 0, nos queda x diferencial de y, los factores o el término que teníamos después del igual lo pasamos al lado izquierdo, obviamente cambiándole el signo, entonces nos queda la resta de y más raíz cuadrada de x al cuadrado menos y al cuadrado, todo esto por diferencial de x igualado a 0. Entonces tenemos que definir nuestras variables o nuestras letras principales son m y n. Entonces para m tomamos los términos que tiene la diferencial de x. Nos va a quedar igual a y más raíz cuadrada de x al cuadrado menos y al cuadrado. Y n, que es el factor que la diferencial de y, que es simplemente x. Bueno, entonces ya teniendo nuestras variables m y n, entonces vamos a validar el proceso si son homogéneas. Para esto pues debe cumplir la forma que es función de tx de ty igual a t elevado a n de la función xy. Y procederemos posteriormente con la letra n. Con ambas variables se hace m y n, pero iniciamos con m. Entonces, iniciamos con esto. Entonces tomamos f de x, que va a ser nuestra primera variable, que es y, que va a ser igual a, perdón, es y más raíz cuadrada de x al cuadrado menos y al cuadrado. Entonces reemplazamos, como es función de tx, ty, entonces la x las reemplazamos por tx y las y o las variables y se van a reemplazar por ty. Entonces, al resolver esto, nos va a quedar ty más raíz cuadrada de tx al cuadrado menos ty igualmente elevado al cuadrado. Entonces, resolvemos las operaciones pendientes. De esta manera nos va a quedar. Básicamente lo que vamos a hacer es resolver los cuadrados de tx y el cuadrado de ty, que equivaldría al cuadrado de cada uno de los términos. Quiere decir que nos queda ty sumado a la raíz cuadrada de t al cuadrado x cuadrado menos t cuadrado y cuadrado. Bueno, entonces para simplificar la ecuación sacamos factor común. En este caso nuestro factor común es t cuadrado. Entonces la ecuación queda ty más raíz cuadrada de t al cuadrado, esto multiplicando a x al cuadrado menos y al cuadrado. Aquí corregimos un pequeño error porque nos había quedado el 2 por fuera y el 2 hace parte de la y. Entonces aplicamos la propiedad de los radicales y nos quedaría de la siguiente manera. Ty
más raíz cuadrada de t al cuadrado multiplicado por la raíz cuadrada de x al cuadrado menos y al cuadrado. De esta manera entonces podemos resolver o simplificar el t al cuadrado. De esa manera nos queda ty más t multiplicado por la raíz cuadrada de nuestro siguiente término, que era x al cuadrado menos y al cuadrado. Nuevamente sacamos nuestro factor común, que en el caso de los dos términos es la t. Entonces nos quedaría la ecuación t multiplicado por y más la raíz cuadrada de x al cuadrado menos y al cuadrado. Bueno, este sería el final de esta operación. Entonces nos podemos dar cuenta que t tiene grado 1. ¿Sí? Aquí no aparece nada, pero eso significa que es un 1. Continuemos entonces con nuestra siguiente variable, nuestra variable n, que en este caso es x. Entonces reemplazamos x por tx. Entonces nos va a quedar que la función tx de ty es igual a tx. Bueno, organizamos la ecuación para mirar el resultado. Básicamente tx es t multiplicando a x, lo que concluimos nuevamente que t está elevado a 1. Quiere decir que también es una ecuación de grado 1, al igual que nuestra otra variable. Después de validar las dos variables mn, entonces volvemos a nuestra ecuación original y analizamos cuál es más sencilla para trabajar. Básicamente vamos a hacer una sustitución, entonces pues validamos cuál es más sencilla. En el caso pues tenemos el diferencial de x acompañado de varios términos y pues el diferencial de y únicamente está acompañado de la x. Entonces, por obvias razones, entonces tomaremos como a reemplazar la variable x. Entonces, procedemos a reemplazar la letra y porque es el diferencial de y, el que está acompañando a la x. Entonces vamos a reemplazar la letra y. Y va a equivaler a ux y la diferencial de y va a ser equivalente a u de x más x de u. Y aquí anotamos posteriormente, porque nosotros arrancamos con x y y, al terminar tenemos que nuevamente volver a x y y. Aquí, como ya ahorita reemplazamos, ya las variables van a ser diferentes, pero terminada ya el proceso, tenemos que volver como habíamos iniciado, con las variables iniciales. Entonces, ya a futuro, entonces, cuando tengamos que reemplazar, u va a ser igual a y sobre x. Esa va a ser nuestra variable u. Bueno, continuando con el ejercicio, entonces vamos a reemplazar nuevamente, como indiqué anteriormente, la y. Entonces tomamos nuestra ecuación original, entonces donde encontremos y, lo vamos a reemplazar. De esta manera nos va a quedar u de x dx más x cuadrado de u menos todo esto encerrado entre paréntesis, va a quedar u de x, ux de x más raíz cuadrada de x cuadrado menos u al cuadrado multiplicado por x al cuadrado, todo esto por diferencial de x. Entonces, pues lo ideal es ir separando variables, pero pues acá tenemos todavía unas operaciones pendientes, pues las resolvemos. Este menos pues nos va a cambiar los valores, entonces ya no va a ser u de x, ux de x, sino va a ser menos ux de x, pues igualmente este más, pues va a quedar menos, por este mismo menos nos lo afecta. Entonces nos queda menos raíz cuadrada de x al cuadrado menos u al cuadrado por x al cuadrado, todo esto por diferencial de x igualado a 0. Entonces, mirando este resultado, se evidencia que tenemos un ux de x positivo y aquí tenemos un ux de x negativo. Entonces podemos eliminar o simplificar estos dos valores de esta manera nos va a quedar x al cuadrado de u menos raíz cuadrada de x cuadrado multiplicado por 1 menos u al cuadrado, todo esto diferencial de x o por diferencial de x igual a 0.
resolvemos. Aquí, bueno, aquí no lo expliqué, pero básicamente pues sacamos factor común, ¿no? X al cuadrado, si nos damos cuenta, aquí está en este término y en este término también está el x al cuadrado. Entonces lo sacamos como factor común y nos quedaría 1, porque pues ya está el x al cuadrado, menos u al cuadrado, x cuadrado pues ya lo tenemos aquí, y esto multiplicado por nuestro diferencial de x igualado a 0. Nuevamente aplicamos otra propiedad de los radicales, así como hicimos anteriormente. Entonces dejamos x cuadrado de u igual menos, entonces tenemos este x al cuadrado multiplicado por un término, entonces podemos sacarlo aparte, entonces nos queda menos raíz cuadrada de x al cuadrado multiplicado por la raíz cuadrada de 1 menos u al cuadrado por nuestro diferencial de x igualado a 0. Entonces resolvemos estas operaciones. Entonces aquí podemos sacar raíz cuadrada de x al cuadrado, pues es x. Entonces nos queda x al cuadrado de du, diferencial de u, es igual a x, ya realizada la operación, multiplicado por la raíz cuadrada de 1 menos u cuadrada por diferencial de x. Entonces, ya de esta manera, aquí ya resolviéndolo, entonces ya no está igualado al 0, porque pues bueno, ya pasamos el término al otro lado, hicimos la separación de variables, entonces nos quedaron el diferencial de u a la izquierda. Bueno, nos falta hacer unas operaciones, pero básicamente dejamos a la izquierda la diferencial de u y pasamos toda nuestra operación, o el siguiente término lo pasamos después del igual. Como estaba negativo, pues nos quedó, digamos, acá el x era menos x, al pasarlo al otro lado nos quedó x positivo y pues la raíz cuadrada y todo quedó igual. Entonces ya teniendo nuestra ecuación organizada así, ahora sí procedemos. Entonces vamos a dejar las u a la izquierda, las x a la derecha. Entonces tenemos este factor que está multiplicando a la x, como está multiplicando y tiene una u, pasa al otro lado a dividir a lo que tenemos aquí. Entonces nos va a quedar el de u, entonces de una vez pues este x cuadrado, x al cuadrado que está multiplicando, pues lo pasamos a dividir a la fracción o a los términos que nos quedaron. Entonces como ya quitamos la raíz pasó al otro lado, entonces nos queda du sobre raíz cuadrada de menos u al cuadrado más 1, esto igualado a x de x, y como nuestro x cuadrado pasó a dividir, entonces nos queda todo esto sobre x al cuadrado. Ya teniendo las variables separadas, entonces vamos a aplicar la integración en cada uno de los términos. Entonces aquí agregamos nuestra integral, nuestro símbolo integral. Entonces nos queda de la siguiente manera. La integral de du sobre radical o x raíz cuadrada de menos u al cuadrado más 1 equivale a arcoseno de seno de u. Esa es al resolver la integral nos da este resultado. Y la integral o la integración de dx sobre dx es logaritmo natural de x. Esto lo sumamos a nuestra constante, que en el caso también a este lado sumaría una constante, pero dejamos a la derecha la suma de constantes que va a ser una constante más. O sea, al final más una constante. Bueno, ya tenemos hasta este punto los dos términos, pero estamos en términos de x y de u. Entonces tenemos que retornar, como indiqué anteriormente, a nuestras variables originales que son x y y. Entonces, u, como lo indiqué anteriormente, y al despejar la variable nos va a quedar y de x. Entonces, ese valor es el que vamos a reemplazar acá para nuevamente retornar a como iniciamos. Entonces, nos queda arcoseno de seno, aquí era u, entonces u lo cambiamos y nos queda y sobre x sobre, igual al logaritmo natural de x más nuestra constante. Ahí no cambió porque pues nuestra variable x no fue la afectada, sino la que reemplazamos fue la y por u. Y en este caso pues ya nuevamente retornamos a x y y. Ya la u desaparece. Listo. Entonces, continuamos. Entonces despejamos la variable y pues se hacen las operaciones que nos queden pendientes. Entonces al realizar acá, entonces pasamos arcoseno de seno,
lo pasamos al otro lado, nos va a quedar seno y multiplicando todos los términos que teníamos ahí, que era el logaritmo natural de x más nuestra constante. Entonces de esa manera nos va a quedar, por ahora, pues todavía falta seguir despejando, por ahora nos va a quedar y sobre x igual a seno de logaritmo natural de x más c, que es la constante. Bueno, al despejar, ya despejamos aquí, entonces pasamos esta x que está dividiendo a la y, la pasamos a multiplicar. De esa manera, ahora sí, tenemos despejada nuestra variable y. Y entonces y va a ser igual a x por seno del logaritmo natural de x más la constante. Hasta aquí sería nuestra solución de los términos de la ecuación. Ahora ellos nos piden que resolvamos la ecuación con el punto inicial de y1 igual a pi4. Esto sería como si x fuera 1 y y fuera 0.78, que sería el equivalente a pi4. Entonces ahora sí nos piden que despejemos términos, despejamos c en términos de pi4. De esta manera, entonces igualamos nuestra variable resultante, nuestra ecuación resultante, perdón, la igualamos a pi cuartos. Nos va a quedar x por seno del logaritmo natural de x más la constante, eso va a ser igual a pi cuartos. Entonces, resolvemos las operaciones para poder, digamos, ir quitando paréntesis para luego hacer el despeje. Entonces, la x pues sigue normal porque pues no está siendo afectada y tenemos dos términos dentro del seno. Entonces, al tener esto podemos separarlo por sumas de senos, cada uno por separado, entonces nos quedaría x por seno del logaritmo natural de x más seno de la constante, esto igualado a pi cuartos. Entonces hacemos lo siguiente, seguimos con el proceso. Entonces tenemos ya esta solución hasta acá, entonces nos falta quitar esta x, entonces pasamos esta x que está multiplicando, la pasamos a dividir, de tal manera que nos va a quedar, bueno, aquí hicimos otras operaciones, pero básicamente va a quedar aquí abajo, nos quedaría pi menos seno del logaritmo natural de x, el cual estaba sumando acá, entonces lo pasamos a restar, y la x que estaba multiplicando pasa a dividir, entonces queda sobre 4x, y nos queda en la parte izquierda el seno de c, de la constante. Entonces, básicamente, el seno de una constante pues nos va a dar otra constante. Entonces, con esto o de esta manera nos quedaría o resolvemos, digamos, el seno de constante que va a ser equivalente a otra constante. Entonces nos queda que esa constante o c va a ser igual a pi menos seno del logaritmo natural de x sobre 4x. Entonces, reemplazamos este valor, o ya sabiendo que nuestra c va a equivaler a esta ecuación, la reemplazamos en nuestra ecuación inicial, que es la que vemos acá, o perdón, nuestra ecuación resultante. Entonces al reemplazarla nuestra ecuación va a quedar que y es igual a x por seno del logaritmo natural de x más, ahí venía la constante, entonces la reemplazamos por nuestro valor, que va a ser pi menos seno del logaritmo natural de x sobre 4x. De esta manera terminamos el ejercicio. Espero haber sido lo suficientemente claro